apunta a ser el próximo Pastor. Cuéntanos, por favor, porque hoy se va de San Luis Torrent y las Chivas están tras él. Saludos, Javier, gracias, muy buena tarde para ti y para todos en el estudio. Con esta información que ha surgido en los últimos momentos, la posibilidad de que Domenech Torrent se convierta en técnico del equipo de las Chivas. Es una de las alternativas que tienen ahí en la baraja como posibilidades para llegar al cargo luego de que saliera del equipo de San Luis. Incluso nuestra compañera Karen Peña nos ha confirmado que ya hubo contacto entre directiva y cuerpo técnico, entonces habrá que esperar a ver cómo evolucionan las próximas horas. Pero cumple con estos perfiles que Chivas busca, ¿no? Primero, que tenga conocimiento del medio mexicano y segundo, que esté libre. Bueno, hoy está libre el estratega del equipo o ex estratega del equipo potosino. Con respecto a Jaime Lozano, ha sido descartado. Al Consejo de Chivas no le gustó tanto la propuesta del técnico mexicano y por ende ya no entren dentro de esta baraja de posibilidades para poder dirigir al rebaño sagrado. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. De saque, Roberto, ¿buena opción para Guadalajara en este momento? Sí, me parece una buena opción. Hizo un excelente trabajo con San Luis. Tendríamos que entender bien por qué se le derrumbó el equipo a tal grado, más allá de las ausencias, más allá de que evidentemente le mermaron al equipo, pero sí, me gustó mucho el primer torneo con lo que su equipo jugaba, pero también con sus declaraciones. El segundo no tanto. No me pareció muy convincente en el manejo de la crisis, porque fue una crisis permanente la del San Luis en este segundo torneo, pero sí creo que tiene condiciones como para hacer buen trabajo en Chivas. Yo además con la entrevista que tuvimos aquí con él, Ricardo Ferretti, me di cuenta que sabe explicar, me di cuenta que tiene fondo, que tiene contenido y que evidentemente se va a hacer entender, y para él es una magnífica oportunidad de amplificar su carrera frente a una crisis muy profunda. Entonces todo lo que haga se puede notar. Me parece una buena opción y una buena decisión en caso de que por allí decida Mauri. Sí, buenas tardes a todos. Creo que es una buena opción. En el segundo torneo nomás recordar que le quitaron a Güemes, le quitaron a Chávez en San Luis. O sea, el equipo no fue el mismo realmente, tenía que incorporar o mover muchas piezas y efectivamente no tuvo el mismo resultado, pero en general creo que tuvo un mejor cierre que lo que comienzo, y creo que es una buena opción para Chivas. Conoce ya el fútbol mexicano, que eso es muy importante. Ya conoce a Chivas desde afuera, ahora lo podría conocer desde adentro y ya conoce cómo funciona el fútbol mexicano. Creo que es una buena opción. Es enérgico también, tiene carácter, tiene personalidad, tiene autoridad, cosa que requiere el Guadalajara, los jugadores del Guadalajara, y creo que sería una buena opción. Más carácter podría ser, yo creo que por ahí el perfil de lo que está buscando Mier, porque no nos dicen por qué Lozano los decepcionó, por qué no los satisfizo, ¿no? Y llega Torrent y yo coincido con Ricardo, ¿no? Este tema de, a ver, aquí vamos a poner orden, disciplina, aquí hay un liderazgo y vamos a trabajar con los jóvenes. Y eso requiere también un poquito de tiempo para pensar en una reconversión, ¿no? Aunque lo inmediato es que Guadalajara se estabilice y pelee mejor. Tiempo es una cosa muy difícil. Esto sí, si no viene junto con resultados, es muy difícil que te den tiempo. Ahora, yo pienso que sí es una persona idónea, muy idónea, por todo lo que han mencionado ustedes. Lo único es que cuando él vino y nosotros alabamos mucho al equipo San Luis, fue porque nos dimos cuenta que él tuvo la capacidad de que si jugabas tú, el equipo jugaba de una manera, si entraba yo, el equipo seguía jugando de la misma manera. O sea, no se sentía tanto la diferencia. Y ya para este último torneo, yo no creo que sea solo por las ausencias de Güemes, que muchas veces no jugó. No era titular. Ni Ricardo Chávez, que tampoco es, ¿me entiende? Pero el equipo se le cae. Ahí sí tendríamos que ver. Ahora, está acostumbrado. San Luis es un equipo que yo no entiendo por qué la gente de España no apoya hacia un lado, y muy bien. Ahora en Chivas va a tener un problema doble, porque para traerla le cuesta a la directiva y tiene que trabajar mucho. La gente de fuerzas básicas tiene que trabajar. Esto se tiene que quedar claro. El entrenador de primera división sí tiene que recibir la materia prima, pero la tiene que recibir ya con un nivel. No podemos estar nosotros
depurando o puliendo los jugadores ya en primera división. Vemos al Barcelona, vemos a varios equipos que los muchachos tienen 18, 19 años, pero ya llegan con una... Mejor formados. Claro. Si a nosotros no tenemos tiempo, no tenemos. De veras, nosotros tenemos que sacar resultados. Y si no hay resultado, pues sabemos la afición de Chivas, lo que representa esta institución. Entonces, pedir tiempo, un entrenador, es muy complicado. A mí me gustaría saber qué están haciendo en ese tema, porque bajo la gestión de Mier surge Orbelín, surge Cortizo, surge Marcel, surge Romo en el Querétaro. Esos jugadores están en ese momento en donde el Querétaro trabaja bien desde abajo. Pero efectivamente yo creo que Guadalajara tiene que hacer algo distinto en esa área, distinto a lo que viene haciendo por lo pronto. Porque sí, Torrent va a decir, a ver, lo que hay, y yo creo que esto ya se venía platicando como una opción hace días o hace semanas. A Torrent le dijeron, estate atento, que a lo mejor nos interesas y te vamos a manifestar en su momento qué tanto. Y yo creo que Torrent dirá también, o habrá dicho, necesito un par de refuerzos cuando menos, ¿no? Que sean moneda de cambio los que están ahí, quizá también para que Amaury no saque tanto la cartera, porque lo que nos dice Héctor Huerta es que no tiene la intención de volver a sacar pues de a 3 y de a 4 y de a 6 millones de dólares. Torrent en la primera temporada con San Luis estableció una competencia interna maravillosa. No repetía. El San Luis venía de ser el equipo que más repetía una alineación. Con Jardine y con Leal, era un equipo que ya sabías que iban a estar esos 11, más Vitiño, que era un relevo imprescindible, ¿no? Pero era el equipo que más mantenía alineación. Eso lo rompe por completo Torrent, estableciendo una competencia interna muy buena. No repetía alineación. Güemes jugaba y no jugaba, no era titular. Exacto. Tampoco Chávez, no había titulares inamovibles, han sido ahí desde hace buen rato Dourado y Sanabria, ¿no? Bueno, entonces estableció esa competencia. Cambio jugadores y sigo jugando muy bien. Cambio jugadores porque cambia los que cambie, el equipo funciona muy bien. El segundo torneo también hacía muchos cambios, pero al revés, muchos cambios porque ninguna alineación le convencía, porque ninguna alineación rendía. Pero por otro lado, además de esa competencia interna que le gusta establecer, sí creo que se apoya mucho en los jóvenes. O sea, para hacer esto necesitó recurrir muchas veces a jugadores jóvenes, jugadores que nadie sabía que estuvieran listos para jugar en primera. Eso le puede beneficiar a Chivas. El problema es el margen de maniobra con el que cuente, ¿no? ¿Qué tanto puedes fortalecer al plantel de Chivas considerando que se remite a los mexicanos? Y solucionó aquel problema terrible, ¿no? Del San Luis, ¿se acuerdan? Que salía jugando. Y salgo jugando y salgo. No pasaban no salían del área y le robaban la pelota y les metían cualquier cantidad de goles. Cosa que... Antes de él, sí. Y después volvió a salir jugando, tiraba la pelota larga, o sea, con recursos. Sí, con otro y de sentido. lo que decía Tuca me llamó mucho la atención porque creo que tiene mucha razón. Tú esperas como técnico ya de un equipo de primera división, pues que todos estén formados y tú aprovecharlos, pero pues es un eterno aprendizaje. Tú mismo, Tuca, en Chivas, pues nos corregías a jugadores que ya de 35 años, cosas que de verdad yo lo he dicho públicamente, ¿no? Si yo hubiera tenido un técnico así a más temprana edad, creo que hubiera sido mejor jugador. Porque hay cosas como los perfiles, cosas evidentes que muchos jugadores creen que ya tienen por tener 25, 26 años y que es increíble que no hayan aprendido, ¿no? Entonces, es un eterno aprendizaje, sí, pero las correcciones se siguen haciendo, ¿no? Y creo que es un técnico que tiene personalidad, tiene una trayectoria importante al lado de Guardiola, ojo con Torrent, que trabajó con Guardiola, tiene por lo menos buena escuela, tiene conocimientos y principalmente ya conoce el fútbol mexicano y por algo se le está buscando. Algo bueno habrá hecho en San Luis, que es un equipo con menos recursos, con menos plantel, para que sea considerado en Chivas, ¿no? Lo acaba de decir Johan Vázquez. Johan Vázquez acaba de decir en una entrevista muy interesante a un periódico deportivo en Italia que probablemente de lo que hoy conoce, llegó conociendo el 20% de las cosas que le han enseñado a mejorar en cuanto a la marca, en cuanto a los perfiles, en cuanto a la aproximación, en cuanto a los relevos. Habló un montón de cosas y dijo, yo llegué siendo un jugador todavía muy primitivo, muy silvestre, y aquí en Italia me han aportado mucho más de lo que me enseñaron. ¿En qué cantera? En la de universidad. Sí, aunque también viene el cruce con Monterrey, si ¿no? ¿Me permites una anécdota que he contado ya? Y la voy a contar rápidamente. Yo venía del Mundial de Francia 98, venía del América, me contrata Chivas, el técnico del Tuca Ferretti, primer entrenamiento en las viejas instalaciones, tiros de esquina. Ricardo, ¿qué haces? Y le dije, Tuca, a mí que me pongan la pelota aquí, por favor, yo me encargo de ir a rematar, porque era mi especialidad.
Entonces me dice, ok, entonces finta que vas y te sales. Y le digo, ¿cómo? Yo voy a rematar. Y dice, no, y dice, ya ves cómo es de genio. Me puso una regañada espantosa en mi primer entrenamiento. Esto se llama Chivas, es un trabajo en equipo. Tú eres muy buen rematador, fintas, entrará otro y aprovechar ese espacio. Cosa que nos funcionó todo el torneo. Son enseñanzas, insisto, que a veces uno piensa que uno es la solución. No, es un trabajo en equipo, es un tema colectivo, es un tema de las fortalezas y las debilidades al servicio de la institución, ¿no? Y Chivas, o sea, aún más necesita este tipo de cosas. A lo mejor si tú tienes un equipo no tiene tanto talento, no fue nuestro caso, nosotros teníamos un equipo, la verdad, o sea, sí, de estrellas. Con el que sea. En la final. La verdad. Ahora, si no tienes tanto talento, necesitas trabajo más de equipo. Tienen que ser hormiguitas. Sí, yo creo que por eso Amaury dice, reconociendo, y Mier reconociendo lo que Torrent hace con esa calidad de plantel, que no era malo, pero lo potenció. Porque el análisis de pronto del aficionado es muy básico, ¿no? La gente de Chivas añora a Matías Almeida, pero no repara en que lo que tenía Matías Almeida no se parece para nada al plantel que hoy tiene el Guadalajara. Entonces, como por arte de magia que regrese Matías Almeida y aquello va a volar, no necesariamente. Ahí diferimos, Javier. Tú sigues pensando que el Guadalajara no tiene un buen plantel, y yo pienso que el Guadalajara sí tiene un buen plantel para estar dentro de los 6. Bueno, ojo, sí. Dentro de los 6. Sí, dentro de los 6, pero no dentro de los 3. Ok, entonces, con un buen técnico, no dentro de los 4. Y 2 o 3 movimientos, ya sea de promoción de jugadores o de contrataciones. Sí, nomás que volvemos a lo mismo. Te recomiendo que vayamos a ver el plantel que tenía Matías Almeida en su momento, sí era uno de los 4 o 3 mejores. Hoy Guadalajara, estoy de acuerdo contigo. Te recomiendo que veamos a los rivales que había en esa época, que tenían, muy buenos también. Si eran como el de Monterrey, Tigres hoy, o como el de la América. Vamos a compararlo. Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul y Toluca, en las épocas de Matías Almeida e históricamente tienen planteles muy sobresalientes. Hoy igual se mantiene esto, pero no es lo mismo. Dice sexto lugar el Guadalajara, muy bien, te la valido. Sexto lugar, pero no es un plantel que el próximo torneo parta como entre los 3 mejores y candidato al título. Bueno, es Guadalajara. Con ustedes, ¿cómo partía como candidato al título? Con el Tuca y con ustedes. Con jugadores consolidados, estrellas. ¿A los cuántos años llegaste? Uno de 35. Y estaba Luis García. No se parece a este plantel de Guadalajara. No es malo, pero no es extraordinario. No sé qué opines tú. No, y para remitirnos más atrás, no se parece al de Chava Reyes y el Chololo Díaz y similares. Las grandes Chivas, ¿no? El sustento de estas Chivas que muchas generaciones siempre tenían como que... Ni las de Alberto Guerra. No. Ha habido muy buenas generaciones de Chivas, pero el origen está ahí. Por eso es un equipo tan popular y por eso a partir de ahí, bueno, en aquella época no solo eran futbolistas exclusivamente mexicanos, eran exclusivamente tapatíos, jaliscienses. No sé si Héctor Hernández, ¿de dónde era Héctor Hernández? No me acuerdo, la gran figura que fue el primero, estamos hablando de hace 50 años, que no era jalisciense. Ya después, bueno, abrieron a que cualquier mexicano, obviamente, aunque en el seno interno nunca se habló de que tuvieran que ser tapatíos. Sí, es muy distinto el caso y sí creo que han dejado de producir en esa medida. Antes había 3 o 4 jugadores de Chivas que eran referencia obligada en selección mexicana. Ahorita lo más cercano es Romo, que sin embargo con Chivas ha bajado el nivel de juego. Y Alvarado, al revés, que parece irse consolidando a nivel de selección. Sí hace falta otro tipo de trabajo ahí. Ninguno hecho ahí. Ninguno de los dos hecho ahí, pues, como los que están sí creo que puedes pensar si Chivas como plantel es el 7º u 8º. 6º me parecería muy alto, pero claro, con argumentos colectivos, como le ha hecho tradicionalmente, puedes competirles a equipos con mejores planteles. Comedia. Pero no rezagándote tanto. No. Ahorita sí hay mucha diferencia con esos 5 que mencionó Javier en cuanto a planteles. Sí, claro, mucha diferencia. Y podemos meter a Pachuca, a León y algún otro. Más te digo, saca una de final, una semifinal, 2 cuartos, 2 repechajes. Estoy hablando de repechajes y ahora lo del play. Entonces tú sacas un promedio. Sí, muy pobre. Sí, el promedio es un título cada 10 años. Muy bajo el promedio. Sí, en los últimos 40 años, un título cada 10 años. En promedio, si pensamos en 10 años, el promedio de Chivas debe ser lugares así que he ocupado del 6º para abajo. No está entre los 5 primeros. Eso sí te lo garantizo. Está abajo de América, Cruz Azul, los 2 regiomontanos y Toluca. Sí, los últimos el 6º, decir. 5 años, sí.
10 años. 10. Pero ha mínimo quedado en 10 años. cuarto lugar, ha disputado. Sí, ha quedado, como sí. ahora 11. Y ha quedado en 10 y en Sí, décimo ahora- Y primero. como estuvo a punto de descender, ¿se acuerdan? Cuando pusieron el tapón, cuando Chivas llegó estaba hasta abajo. Llegó Almeida. Ahí ¿Cuánto vino tiempo esto. tiene eso? No mucho, 17 por ahí. Tú jugaste en Chivas, yo jugué en Chivas y fui directivo de Chivas y el señor entrenó Chivas. Creo que conocemos los tres Lo que pasa. por dentro y por fuera en diferentes épocas. Lo que tú me digas, con diferentes planteles, con diferentes presupuestos, con diferentes dueños, sí, también, pero conocemos la institución, la exigencia permanente, lo que genera Chivas. Entonces, creo que sabemos más o menos de lo que... Claro, entonces sabemos también que este Guadalajara está muy por debajo de las expectativas porque la calidad del De plantel. la historia, del nivel de exigencia que Sí, tenían que aunque yo no he estado ahí, yo lo No, veo no, también, no lo los dije por camarógrafos, todo. Oye, pero antes- Oye, pero lo que narraste dice cualquiera de de los Johan, partidos. Yo tengo lo que los- dice de Johan, a mí me da mucha pena. La verdad que un jugador de Pumas llegue allá a decir esto cuando éramos, o sea, de las canteras más productivas que había. O sea, cuando había entrenadores en fuerzas básicas, Mario Velarde y varios de ellos, Memo había toda una Vázquez, escuela, todo, sí. O sea, que producía N De técnicos y de cantidad jugadores, sí. con capacidad. Yo tuve un equipo en Pumas que había 9 jugadores de 19 años. Sí, tampoco los De Pumas veras. libran una comparación Y los ahora actuales con Johan dice respecto a los que de llega antes. con un 20% y ahí está el reflejo. Sí, sí, Las estoy de defensas llenas de extranjeros y el equipo lleno de extranjeros y esto. Y antes, como Chivas, abastecerse de abajo con el ingeniero decía. Pues sí, traer a pero alguien. lo que tú No. dices, Ricardo Peláez ya era figura, ya era mundialista, ya había sido campeón y llega contigo y ahí es cuando te das tú cuenta todavía de la oportunidad de mejoría que hay en un jugador como él, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de los jóvenes, pues todavía más. Y también hay que reconocer cómo la metodología, Tuca, y esto no es ser malinchista, la metodología para enseñar en el fútbol mexicano y sobre todo lo que aprenden los que deben enseñar a enseñar, nos hemos quedado muy atrás. Pero yo no voy a sacar agua de la piedra, ¿eh? Yo le dije porque sabía que era posible con él. Nada más Sí, que pero él también- tenía una idea, es como por ejemplo en el Necaxa. Manuel Lapuente, que para mí un gran señor, pedía que él bajara. Y yo pensaba distinto, yo no te quiero allá adelante. diferentes formas, pero O sea, muy... pero los dos logramos efectividad con Peláez. Hay un rezago también en la preparación de los directores técnicos en Muy, fuerzas básicas y de primera división. Un Y es de rezago lo que menos tremendo, hablamos, tremendo, Roberto. Claro. Es de lo que menos se Entonces, habla. Muchos de esos vicios, bueno, ya tienen que ver con cómo viene el futbolista desde el amateur, ¿verdad? Una formación muy distinta y después que no está la capacidad en cantidad y calidad suficiente más arriba para corregir muchas cosas. Ahí hay un rezago indudable en el fútbol mexicano. En lugar de quejarse tanto de que recurren extranjeros, ¿en dónde están los técnicos mexicanos que siguen siendo excepciones bien preparados? Y antes de cerrar el tema, yo quiero 85 me dieron preguntar, el curso. quiero preguntar por el San Luis. ¿Quién va a llegar a San Luis? Lo que decía el Tuca. Yo quisiera ver en el San Luis el beneficio de esa sinergia con Atlético de Madrid. ¿En dónde está ese Se va a beneficio? ver, Si no hay cartera, si no hay nada, y tampoco hay jugadores, intercambios que digas, aquí hay una sucursal, toda proporción guardada del Atlético de Madrid de España. Escuché- Al San Luis le escuché- falta te mando jugadores. capitalizar eso. O sea, le falta, pero en prepáralo serio. mejor, saca provecho y después si yo los quiero, dámelos. Escuché en Fútbol Picante, previo a Equipo F, que el director deportivo, ante la salida ya de Torrent, estaba, creo que en España, ya platicando con la gente. Del Atlético de Madrid. Seguramente mandarán un técnico de acuerdo a lo que, ya sea que lo manden de allá o que le den la libertad de elegirlo él acá, ¿no? Pero sí con la misma... El entrenador estoy de acuerdo, pero lo que queremos nosotros como entrenadores es jugadores. Sí quiere refuerzos. Eso quería ¿Verdad? Torrent. Queremos jugadores. Pero para ya poder- lo escuchaste, dijo al final que se hubiera espantado en España de que no hay ascenso ni descenso, pero que le gusta porque egoístamente dijo, pues así está todo dar su modelo. Entonces, así que digas qué ganas le van a echar para ser campeones, ellos quieren ahí nomás Campechana. con cierta trascendencia y... Pero ¿cuál trascendencia? ¿Y pues, qué ganan ahí, con un equipo semifinal, pues ahí, mediocre? pues no descender y seguir ganando patrocinios y venta de No jugadores. ganas más patrocinios compitiendo y peleando por los Pues títulos. lo dijo él Roberto, dijo... en la formación de entrenadores, tú ves, fue Bora.
Después fue Mario Velarde. Sí, Sanabria, Mejía Barón. Mejía Barón, Apareciste yo, tú, sí, o sea, claro. y seguía en la escuela. Yo era jugador y ya tenía el curso que ellos habían tomado en España, en Yugoslavia, y yo ya tenía el curso. Sí, bueno. Sí, una continuidad en el tema del juego, pero lo que dijo Roberto es fundamental, ¿no? Formadores, porque los que ponen o ponemos es para que aspiran a quitar al otro, que lo corran y yo subo, y no hay una real formación y luego consolidación, ¿no? Que cuando los... Con excepciones, ¿verdad? Ah, sí, ha habido. Luis Real, Ha habido, claro. o sea, Arce, cuando trabajó en Pumas y en otros equipos. Hay gente que sabe que está Yo desperdiciada. trabajé con Real en Chivas. ¿Sí? ¿A quién trajeron en aquellos años de Alejandro Gurillo de Argentina, de Boca Juniors? No, pues yo, al hijo del presidente de la federación. Pero ¿cómo se de llamaba, no? Argentina. El gran formador de Boca Juniors. Ah, no, ese fue otro Sí, tema. lo trajo Alejandro Bocardo, ¿no? Grifa. Jorge Grifa. Sí, pero yo pensé que hablabas del hijo de Grondona. No, el hijo de Grondona llegó a otra cosa, no, pero Jorge Grifa, ¿no? El gran mentor de las fuerzas básicas de Boca Juniors. Pero es que de verdad a veces es, bueno, ya con el tema de los argentinos mejor ni tratarlo por lo de Gago, pero hay que reconocer que en Brasil, en Argentina, en Paraguay, pues hay formadores que tienen en base al paso de las décadas una metodología que funciona. Lilini creo que lo hizo bien. Lo hizo bien, Quien lo Lilini. quiera, quien no lo quiera. Sí, excelente, sí. Se me hace que hizo un gran trabajo y después por situaciones creo que va a dar al primer equipo y pues no lo hizo nada mal, llegando a la final. No, lo hizo muy bien, sí. Y hoy está en selecciones Pero nacionales. perdieron ese elemento en fuerzas básicas, sí. Sí. Este equipo americanista sub-23 que nos cautivó al principio de la temporada, que Sí, por ganó. razones muy circunstanciales termina apareciendo en escena. ¿A qué jugadores han puesto Bueno, intermitentemente? Vázquez, Juárez, que ya estaba. Pero ya Vázquez, Dagoberto ya estaba y el torneo centro anterior. delantero Lozano, y hay uno más muy bueno técnicamente que no le han dado oportunidad, pero esos cuatro, me quedo con esos cuatro, que son los que más... Sí, a todos los que están hoy en el estudio, muy buena tarde a todo tu auditorio. La propuesta consiste fundamentalmente en dos sentidos. Transformar el sistema financiero del equipo Guadalajara, en donde a mayor performance, a donde llegue el futbolista con más pases, al delantero con más goles, el portero con mayor efectividad, pues tenga un mayor valor financiero y fundamentalmente permitiéndole al jugador que pueda ser medido por el aficionado, que se convierte, deja de ser en un aficionado pasivo y se convierte en un aficionado que también puede ser un inversionista a través de la Bolsa Mexicana de Valores y a través de diferentes esquemas de bursatilización, en donde se premia desde el futbolista que va de fuerzas básicas, que llega a primera división, hasta el equipo en general, por el puntaje, inclusive también por el estilo y por la manera de jugar, que es una de las características más importantes que tiene el Guadalajara. Es el fondo, no nada más la forma como gana. Eso es lo que distingue a las Chivas. Y la segunda intención fundamentalmente es devolverle la lógica y el sentido deportivo al Guadalajara, que acabo de ver hace unos momentos los técnicos que se están candidateando, pero yo estoy convencido, y bueno, así ha sido mi educación durante toda la vida, que es rodearse siempre de personas que saben más que tú, de personas que tienen mayor conocimiento. Y el último gran técnico que le devolvió al Guadalajara justamente en una crisis como esta, que realmente vino también de una manera sin conocer el fútbol mexicano, que le decían que era un neófito, que no conocía el fútbol mexicano, pero que le devolvió al Guadalajara la mística y sobre todo que le dio la mayor cantidad de títulos, y la última prosapia del Guadalajara es Matías Almeida. Entonces estoy convencido que una persona de sus características tiene que volver al Guadalajara para formar un consejo deportivo, pero en realidad lo que estoy buscando no solamente es adquirir al equipo, sino es inyectarle a través de capital una nueva tecnología financiera que rompa literalmente con los principios en los que el Guadalajara y sobre todo el jugador mexicano siempre cae. Simón, ¿Amaury Vergara ya hizo acuse de recibo de tu propuesta?
No me ha hecho acuse de recibo, pero te puedo ya confirmar y de manera particular hoy en tu espacio, te puedo decir que ya tuve el contacto ayer con la familia Gelson, con Freddy, que es amigo mío desde hace mucho tiempo, donde le pedí a Freddy un espacio para platicar con Amaury. Yo no soy ningún advenedizo, yo sé que Amaury no quiere venderlo, pero creo que además de capital tenemos la verdad que bastante conocimiento. Y bueno, te puedo decir hoy que la verdad es que hemos entrado ya en contacto con una de las hermanas de Amaury por conducto de una tercera persona. Entonces, pues ya estoy esperando que, si es el caso y si él a ti le interesa, bueno, pues podemos platicar. Con qué gusto, habla de Cire Monsiváis. Me llama mucho la atención este concepto que usas de tecnología financiera para Chivas. Y yo lo puedo leer entre líneas como la trazabilidad en el proceso para encontrar indicadores. Si pudieras compartirnos 1 o 2 indicadores del cual tú puedas ser juez y parte de la afición, de cómo evaluar a los jugadores y que esos jugadores se comprometan. 2 indicadores dentro de esa trazabilidad que te menciono, estaría increíble porque yo creo que la afición se merece, en esta propuesta que tú pones a la mesa, ¿qué buscas? Pero desmenuzando tal cual. Vamos a poner un carrilero. El número de pases efectivos que tiene en cierto número de partidos, incluyendo en la temporada. Cada pase efectivo tiene un punto convertir el gol de la llegada. Lo mismo sucede con que impacta directamente en 0.1, 0.2% el término de su salario mensual. Y definitivamente esto es algo muy importante, el que un jugador que normalmente llega de fuerzas básicas y llega y salta al equipo del Guadalajara, es algo que expliqué con mucha claridad y con mucha precisión, o bueno, esa fue mi intención, que el equipo del Guadalajara no tiene ni siquiera que desembolsar en toda la trayectoria del futbolista o en el proceso de la adquisición de una carta de cualquier jugador, porque el mercado mismo lo puede hacer en proporción a lo mejor de un 30 o un 40%. Pero esos son los 2 ejemplos muy concretos que el aficionado puede tener. Yo creo que eso es lo que más ha llamado la atención de la propuesta. Simón, por último, ¿cómo combatir el sobreprecio que el Guadalajara tiene que pagar para contratar jugadores mexicanos? Sí, es algo de lo que ya hablamos el otro día, Beto, cuando tuve la oportunidad de platicar contigo. Yo creo que Guadalajara está en una trampa sistémica del fútbol mexicano, donde este sobreprecio se debe a que no entienden y no creo que han hecho valer de manera inteligente lo que representa el fútbol para Chivas y Chivas para el fútbol mexicano. Chivas representa alrededor del 26% en la generación de ingresos de todo el fútbol mexicano, de la propia federación, y Guadalajara le han dicho al Guadalajara que el problema es de Chivas cuando jugamos en una liga mexicana, entre comillas mexicana, pero que ya está plagada de futbolistas extranjeros. Entonces, lo que yo he planteado es que Guadalajara tiene necesariamente que negociar un descuento en sus derechos federativos. Pues ahora sí, raza rojiblanca, se nos abrió el caminito. De última hora salió el comunicado desde San Luis. Y sí, Domenech Torrent ya no sigue con ellos. ¿Será que ahora sí se nos hace pa' Chivas o qué? Ya saben que andamos buscando nuevo técnico desde que se confirmó que Gerardo Espinoza no iba a seguir, ¿no? Ayer mismo se armó el chisme de que Jaime Lozano tampoco va a llegar, que porque en la directiva no les latió la forma en que salió del Tri. Y bueno, Javier Mier quiere a un técnico mexicano o mínimo que conozca bien la Liga MX, eso sí lo tiene clarito. Y entre los nombres que andaban sonando para nuestro rebaño, pues estaba Domenech y miren nomás, hoy se nos libera. La neta, raza, el proyecto de Fernando Hierro empezó chido, con Pau no llegamos a una final y todo, pero luego terminó siendo un verdadero papelón con el torneo pasado. No la armamos ni pa'l play-in. Imagínense, un desastre total. Por eso Mier agarró la batuta y dijo, hay que empezar de cero. Y la primera misión es traer un técnico de peso. Ahora, ya sabíamos que el consejo de la familia Vergara le cerró la puerta a Jaime Lozano, ¿verdad? Pues sí, no les gustó nadita cómo manejó su salida de la selección.
Entonces, Mier andaba buscando opciones, y uno de los que empezaban a sonar era precisamente Domenech Torrent. El rollo era que todavía tenía contrato con San Luis. Pero ya no, compas. Hoy San Luis soltó el comunicado oficial. El Club Atlético de San Luis informa que el director técnico Domenech Torrent y su cuerpo técnico han decidido dar por concluida su etapa al frente del primer equipo. Así, clarito y sin rodeos. Entonces ahora, raza, la mesa está puesta. ¿Será que Mier ya está moviendo las piezas para amarrarlo? ¿O todavía se la van a pensar? Porque si me preguntan, sería una bomba tener un tipo que trabajó con Pep Guardiola, ¿no? Aunque también les digo, aquí no basta con currículum. Aquí hay que sudarla. Hay que conocer qué es ponerse la rojiblanca y dejarlo todo en la cancha. A ver qué pasa. ¿Ustedes qué piensan, banda? ¿Sí les gustaría ver a Domenech Torrent en el banquillo del rebaño? ¿O mejor le buscamos otro perfil más a la mexicana? Y bueno, raza, ya que estamos en esas de soñar con técnicos, hay otro nombre que no podemos dejar pasar, ¿eh? Porque si hablamos de opciones pesadas que realmente ilusionan a la banda rojiblanca, ese es Guillermo Almada. Sí, el mismo que la rompió en Pachuca. Pero aguas, porque la cosa no está tan fácil como quisiéramos. Miren, mientras no haya anuncio oficial de nuestro nuevo DT, pues todos los nombres siguen en la mesa, ¿no? Y, sinceramente, Almada es el que más emociona a la afición, porque sabemos que el tipo sabe trabajar con cantera, que le gusta el fútbol dinámico, intenso, de ir al frente, justo lo que le hace falta a este rebaño que, la neta, tiene talento, pero lo han tenido guardado como si fuera adorno de vitrina. Ahora, aquí viene el bajón, banda. Para que Chivas pueda sentarse a negociar con Almada, tendría que esperar un buen rato, y no porque no quieran, sino porque el uruguayo todavía tiene contrato con los Tuzos. Y en Chivas ya dejaron bien clarito que no van a negociar con técnicos que sigan amarrados en otro club. Entonces, ¿qué onda? Pues resulta que Almada ya dijo que quiere cerrar su etapa con Pachuca después del Mundial de Clubes, que se va a jugar en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio. O sea, el vato terminaría con los Tuzos 2 días después de que ya haya arrancado el Apertura 2025 aquí en México. 2 días después, raza. Así que, seamos realistas, si de verdad Amaury Vergara y la directiva quisieran a Almada, tendrían que aguantar todo ese tiempo, arrancar el torneo casi a ciegas y confiar en que luego se pueda acoplar sobre la marcha. La neta, se ve bien complicado, ¿eh? Sería arriesgadísimo, porque mientras los demás equipos ya estarían jalando, nosotros estaríamos esperando como novios plantados. Y aquí les voy a soltar mi opinión sin filtro. Yo creo que sería un error grandísimo apostarle todo a un técnico que apenas estaría llegando a mitad del baile. Así no se hacen las cosas en un club grande, compas. El rebaño necesita a alguien que desde ya esté armando la pretemporada, que conozca a los chavos, que meta mano en el armado del plantel. No podemos seguir regalando torneos. ¿Ustedes qué piensan, banda? ¿Se rifarían a esperar a Almada con todo y el riesgo? ¿O mejor le damos vuelta a la página y buscamos a alguien que ya pueda ponérsela del rebaño desde ya? Pero a ver, raza, si ya de por sí estábamos hablando de que el tema del técnico está bien trabado, espérense, porque el ambiente en Chivas está todavía más caliente. Y no es nomás cosa nuestra, ¿eh? También hay exdirectivos que ya se hartaron y están tirando dardazos